Y al final de la subida se sabe el peregrino rodeado de cumbres, medio oculto entre árboles que se arraciman y protegen, mientras asciende vecino al circo de Aspe por sendero tan sinuoso como adornado de pureza. El sol ha de velar la puerta que se le abra en este sumum portu que le espera y que está detrás de él acortinada en rayos que le ciegan. Camina el peregrino hacia la luz. Fija la mirada y busca la salida a tanto cielo. Busca la nueva perspectiva de bajada, la distinta inclinación del cuerpo, otro equilibrio. Y cuando la luz ya es suya y la iluminación posible, lo es también la adivinación de la bajada, el increíble baile de las cumbres, la diafanidad del aire, su tersura, la convicción de que si lo golpea con la yema de su dedo, sonaría. El baile de los montes, aquel que se va, este que viene, extraño minueto de las cumbres y sus sombras, el polisón festoneado del camino. Y así llega al Canfrán ferroviario, la estación alargada, las cumbres poderosas, y sigue su camino, las deja a su izquierda y sigue caminando. Y ve al fin una caja de bombones, un depósito de agua, un torreón filipino y rotundo que vigilaba caminos y tributos. Se llega desde él al campo de Francos, lugar este que es, dueño de la primera iglesia española del camino. Y antes de espacios más abiertos, Villanúa, la calzada malamente enlosada, el nuevo puente y ya Jaca. Los peregrinos que desde Francia cruzaban los Pirineos por Somport desembocaban forzosamente a las puertas de esta joya del románico, la Catedral de Jaca, la primera y más influyente muestra de un estilo arquitectónico que crecería y se desarrollaría al amparo del culto jacobeo.
Demora su paso el peregrino y llega a un ábside sorprendente como la popa de un petrolero gigantesco, acaso también como la proa. Siempre un barco y rotunda siempre esta catedral románica de Jaca. En ella el caminante, al detener su paso y traspasar el pórtico, ha de saber previamente algunas cosas. La leyenda que rodea al crismón de 8 brazos y 8 flores de 10 pétalos algo nos advierte, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son por ley un único y mismo Señor. Que el león protege a quien ase una serpiente y que la serpiente puede ser la lujuria, también la prudencia, incluso el conocimiento. Que el león protege o domina, quién sabe, al oso, y que el oso puede ser, es, la cólera, pero también el saber arcano. Está el peregrino casi al comienzo del camino, atravesando puertas, abriendo ya interiores de sí mismo, y todas las interpretaciones han de ser posibles, todas las moradas interiores necesarias. Y así sale del recinto una vez que vio la estatua de Santiago, camina hasta la torre del reloj, obra del XV, que sirvió de vivienda al merino del lugar, y se desplaza hasta la ciudadela construida en tiempos de Felipe II, que, con la de Lieja, es única en Europa dentro de las de su género. Al salir de Jaca se desvía el peregrino y camina ascendiendo lentamente. Se acerca así al monasterio que fue de las monjas benitas de Santa María de las Herós, según dicen las guías, de las Ores, según dicen las gentes. Tiene la iglesia pórtico con crismón, leones y leyenda. Tiene puerta y abrirla es cosa suya. Para eso está camino de Santiago, es decir, esa ruta interior que se camina de acuerdo con los propios pasos y razones. Está el caminante tan cerca de los cielos como quizá nunca antes haya estado. Lo presiente, pues son puertas abundantes las que el camino ya le ofrece. Antes en Jaca, también en el cenobio de las Ores, lo hará ahora más arriba si continúa ascendiendo hasta San Juan de la Peña, en donde el cielo se hace tierra y en donde, si levanta la mirada, entero se le vendrá encima. Los sepulcros de los nobles acogidos a la tierra de la que surge el santuario, en el que duermen su sueño los reyes de estas tierras, y lo duermen también los nobles bajo la protección de los crismones. Aquí la nervatura ajedrezada, el alma del fraile que se eleva en la mandorla, en la mística almendra que los ángeles transportan. Y ya otra puerta se le ofrece al peregrino para que lea su leyenda y la traspase. Por esta puerta cualquiera accede al cielo si guarda las leyes de Dios. Y la cruza. Lo hace ahora mientras recorre estas piedras moldeadas para escuchar, acaso, aquel canto gregoriano, el mismo que aquí algún día resonó, quién sabe si justamente el primero al sur de los Pirineos, desde que el mundo lo fue y surgió de su fondo esta montaña, dicen que para custodiar el Santo Grial, que se dijo en Ocebreiro, que se dice ahora en Valencia, que se sabe... ¿En dónde se sabe el cáliz? Y luego se reincorpora al camino. Y antes del puente, antes del letrero que indica que restan 822 kilómetros hasta la ciudad santa de Santiago, poco antes, en el suelo, una flecha amarilla de las muchas que hay en el camino. Las pintó todas ellas el cura de Ocebreiro, el padre Elías Baliñas, aquel clérigo andarín y lleno de aliento jacobeo, para poder con ellas conducir a la grey a su destino. Si por delante de una de ellas pasas, detente, caminante, y bendice su memoria. Y ha de seguir luego el peregrino, ribera del pantano, camino de Yesa, pero antes, allá a lo lejos y en la cima de su otero, está Verdún, la de la calle hermosa y puertas dueñas de armonía antigua y sosegada.
y Escó que trepa la ladera y arracima sus hogares a la torre que la ampara y la define. Y más tarde Tiermas. Hay algo más triste que un barco abandonado en el desguace. Ribera del Yesa se asentó la tristeza en Tiermas, su alta proa sobre el agua, su más cálido fluir por el fondo más negro que haya en toda ella. No vieron esto los ojos que precedieron en años a los del peregrino. Ellos disfrutaron fortuna distinta de esta suya cuando todo estaba en su lugar y el agua fluía libremente. Y pasado Yesa, se acerca el caminante hasta Leire, el monasterio en medio de los bosques, mediada la montaña. En él le contarán de San Virila, para que luego al llegar a Compostela le cuenten de San Ero, que en Armenteira escuchó trinar a un pájaro extraño y dulce y le duró el trino lo que un soplo de 300 años, mes arriba, año abajo. Escucha y mira, que así sucedió el prodigio, por elevación y de modo tan diáfano. Todo depende del lugar que uno ocupe en el espacio, de la limpidez del aire y de la mente, de lo nítido que resulte todo en un instante, el único y preciso del milagro de saberse. Recorre luego el templo el peregrino. Desciende hasta la cripta de rotundos capiteles, camina en medio del silencio y de las sombras y deja que todo fluya con lentitud secular y pétrea y algo ajena. Y contempla, si así lo pidió y se lo concedieron, la Trinidad que vino del Umbier, un Dios Padre guerrero ensimismado y duro, un Dios Hijo que crucificado sufre, un Dios Espíritu Santo más águila que paloma. Siempre el temple en el camino. Y sale al exterior el caminante y observa el pórtico lleno de hermosura, las razones todas que aquí en Leire se atesoran, la silente paz que todo lo acompaña. Y se aleja después camino de Sangüesa. Entra en ella por la calle Mayor, camino que fue y que aún es de peregrinos. Llega a la colegiata de Santa María la Real, al pórtico que ahora se nos muestra. En la parte baja, Cristo. Y luego sale y lo cruza por el puente y se aleja camino de la Foz del Umbier, dueña de otro puente, el del diablo, que solo se atraviesa si es sobre el vacío. Y de este lado por donde transcurre ahora el camino, las ruinas de la villa romana de Liedena, la que albergó gentes que no temieron al viento que viene de la Foz, a ningún viento,
por aquí vagan sus sombras. Después ya, Monreal. Si desde aquí se sube al cerro al que se acoge el pueblo, se puede otear Pamplona. Tan alto es. Y a Monreal le sigue Tiebas, la armoniosa iglesia, su equilibrio, las ruinas que perduran en el tiempo. Después, y por Enériz, su escueta sinfonía de tejados, sigue andando el peregrino para llegar a Santa María de Eunate. Son algo más llanas estas tierras que las que atrás quedaron, menos que las que vendrán y más que las que han de seguir a aquellas. Que así se camina a Compostela, atravesando puertas y deseando fuentes, ocupando claustros y divisando fortalezas por tierras que nacieron llanas, por tierras que acaso son duras desde siempre. Estamos en Eunate, la de las 100 puertas, la bien nacida. Lo cierto es que, si aquello es lo que significa en euskera, y esto lo que dicen algunos que significa en latín, no es menos cierto que los ocultos significados de esta iglesia, que algunos aseguran, pero nadie demuestra, nos dicen de puertas que se abren. Y nos dice acaso, y también, de cabezas que ignoramos y que por nosotros piensan, que no se sabe si es prudente pensar con la cabeza, menos aún si lo es pensar acerca de ellas. Aquí en Eunate hay 15 que sobrecogen. Primero se bendice al pueblo en el nombre del Padre y del Un poco Hijo más arriba, y del en Obanos, Espíritu Santo. un cráneo perforado sirve para que en él la gente de por aquí vierta el vino nuevo, lo celebre y se lo beban el ritual que el reverendo le reproduce ahora al caminante y a los niños. Así, el vino se introduce. El cráneo es el de San Guillermo de Aquitania, hermano y homicida, parricida si prefieren, de su hermana Santa Felicia, según narran las pinturas ingenuas y felices. Y luego a Guillermo le segaron la cabeza llena de ideas criminales o de afanes santos y prudentes, según el tiempo, pues que todo cabe en la humana mente y son inescrutables los designios del Señor y los caminos que le conducen a uno al santoral. Este es un revestimiento exterior, pero dentro está el cráneo de San Guillermo, que es donde ves a la gente cuando le dan a dar. Está el peregrino en Obanos, en su plaza, en el mismo lugar de reunión de los nobles de Navarra, bajo la leyenda que la lápida recuerda: Pro libertate patrie, gens libera estate. Mantente libre para una patria libre. Y después de la reunión, el poder real fue limitado. De aquí sale el caminante hacia la capilla de Arnotegui. Lugar de vino significa. Asciende hacia la cumbre y deja a un lado el lugar del martirio de Guillermo. Llega a la ermita prontamente. Con él, y siquiera brevemente, detengamos el camino, puesto que hasta aquí llegamos. Puente la Reina. Desde Obanos, los tiempos han trasladado aquí el punto de encuentro de los dos caminos.
En este lugar, Puente la Reina, los viejos caminos que desde Europa conducen al peregrino hacia Compostela confluyen en uno solo y ya no dejarán de serlo hasta rendir viaje ante los restos del apóstol. El que hemos seguido nosotros desde Somport confluye aquí con otro no menos importante que viene de Roncesvalles. Las nevadas cumbres y los paisajes amplios que su blancura enmarca. Si el peregrino hubiese entrado por aquí, por Roncesvalles, si humilde y discretamente lo hubiese hecho por el sendero oculto entre montañas, hubiese accedido a su contemplación. Hubiese visto el hospital de Irauzqueta, su lauda labrada con vieiras, la cruz de Santiago destacada, la iglesia que enfrente lo acompaña y en la que hubiese comprobado la existencia de una imagen del apóstol y de los protectores soportales. El ayuntamiento de Valcarlos y su plaza. El monumento que busca un sentido para ella. A lo largo de este valle durmieron una noche 53.066 doncellas. Oh Dios, ¿quién las contara? Habían acudido en ayuda de su señor Carlomagno, abrumado de soledad después de su batalla. Estos montes lo recuerdan. Intentó despertar aquí las telúricas fuerzas, convocar la madre tierra en ayuda de su empresa, y vinieron ellas. Aquí durmieron todas luego de haber clavado en tierra sus otras tantas lanzas de guerreras. Hincaron sus lanzas, se durmieron y ya de amanecida, llegada la hora del despertar, vieron cómo éstas se habían convertido en árboles, reverdecido y dado frutos. Debieron ser varios y distintos, que no todos iban a resultar manzanos, no todos olmos, y darían peras tan solo los perales, árboles estos a los que normalmente las gentes cuerdas se las piden. Ya ven qué cosas. Y así debieron ser sus frutos de variados colores, de distinto sabor cada uno de ellos. Y las doncellas los desprendieron de sus ramas y quizás uno a uno los mordieron. Por caminos así, ocultos entre árboles, cubiertos por la nieve y llenos de leyendas, hubiese ascendido el peregrino. Ya no son estos parajes exactamente los de antaño, que la repoblación forestal tiene su encanto y ahora, y sin quererlo, los protegen. Y protegen también al caminante. Las flechas amarillas del cura Elías se hacen ya presentes y avisan de la ruta exacta, pero ahora impracticable por la nieve. Por esa senda continúa el camino que lleva hasta el Alto de Ibañeta. Aquí en Ibañeta, el Pordesís que cita el Calistino, los referentes jacobeos se mezclan con los de aquella derrota del ejército carolingio que, transformada y mitificada en epopeya, se ha convertido en la leyenda más popular de Occidente. Aquel monolito recuerda a Roldán y a sus pares y perpetúa aquí la memoria de su gesta. Y vino Roldán, y hendió la roca con su espada Durandal. Y luego, muerto el héroe, Carlomagno vino y le lloró, rindiéndole homenaje.
Y hubiese bajado el peregrino a Roncesvalles, donde la roca de Roldán aún se supone y se recuerda. Una vez pasado por detrás de aquel molino que perdura, hubiese entrado por el arco del hospital. Se hubiese detenido delante del pórtico de la colegiata. Lo hubiese contemplado antes de elevar su mirada al rosetón sencillo. Más tarde, hubiese visitado la tumba del coloso que yace en toda su estatura de 2,25 metros, la pierna doblada y llena de indolencia y abandono. Este es el sepulcro de Sancho el Fuerte de Navarra, el rey, el de las Navas. Aquí se guarda su cuerpo y su memoria y se describen sus hazañas. Y de nuevo por el claustro al exterior, la pequeña capilla de Santiago. Y el silo donde yacen, dicen, los restos de Roldán y 12 pares. Y también, y a pares, los huesos de los peregrinos que aquí concluyeron su camino y ya solo vieron aquel que nos conduce al fondo de nosotros mismos. No vieron la cruz que de ellos coge el nombre, la cruz de peregrinos que desde el siglo XIV está a la izquierda de la ruta camino de Burguete. Y desde él al Alto del Erro. Aquí el camino se separa de nuevo de la carretera y transcurre a lo largo de la orilla izquierda de Larga, oculto entre árboles, continuándose en puentes que lo salvan una y otra vez orilla de las casas. Así en Zubiri, en el llamado Puente de la Rabia, en el que los animales eran obligados a dar 3 vueltas alrededor de su pilar central, con lo que por intercesión de Quiteria, santa mujer enterrada supuestamente en el estribo de este puente, se veían libres de tan rabiosa enfermedad. Laus Deo. Pero no de la industria se ven libres los ecologistas por muchas vueltas que le den al puente y a su idea. Estas son, a la vera del camino, las magnesitas de Navarra. Y luego por la Rasoaña, por tierras ya más llevaderas, hasta Iroz y hasta Villaba, para llegar al puente de agua remansada, la iglesia de la Trinidad y su hospital de peregrinos. Iglesia, puente y hospital, la Trinidad exacta del camino. Y por burlada hubiese llegado hasta Pamplona el caminante.
hubiese llegado al puente y observado el cruceiro que da la bienvenida. Lleva poco aquí y vino de Galicia. Y hubiese así cruzado el puente y observado, medio oculta tras los árboles, la velada silueta de las torres, las murallas hacia las que lleva el camino. Y ya el primer semáforo del mundo estaría aquí aguardando, y el rojo deteniendo al caminante. Y también la flecha amarilla animando a seguir al peregrino que se hubiese unido aquí en luz improvisada y amarilla escarapela, apurado y amarillo lazo, divisa luminosa, para preguntarle por las flechas y hablarle de Andrés Muñoz, ya fallecido, como falleció también el cura del Cebreiro, de quien fue amigo y compañero en estos pasos del camino que los dos pintaron del amarillo que perdura. La iglesia catedral metropolitana en la parte más alta y más antigua de la capital de Navarra, ubicada en donde en tiempos estuvo una población romana fortificada, allá por el lejano año 75 a.C., que fue llamada Pompaelo. Y por Cizurmayor, Gozólaz, Astraín, el Alto del Perdón, Basongaiz, Legarda, hubiese llegado el peregrino a la confluencia de los dos caminos, a continuar los pasos iniciados en Somport y coincidir aquí, donde ya estuvo, camino de Puente la Reina. Puente la Reina. Llegó hasta aquí el peregrino, hasta este cruce de caminos traspasando puertas, o sabiendo de cumbres y de valles. Ahora ya está aquí. En la iglesia del Crucifijo podrá ver las cabezas asomando por encima de las picas, redondos fustes de columnas sobre los que reposan o crujen las cabezas, cabezas que muerden y devoran y evocan el temple necesario. Podrá ver cómo alguna de ellas lo muerde, cómo otras sobre ellos se deciden al equilibrio, cómo algunas gritan, las demás esperan o simplemente miran. Y podrá entrar a observar al crucificado. Le dicen símbolo de una concepción del mundo y acaso de más cosas, pero en esta ocasión puede que tan solo sea el guiño realizado a algunas gentes, señal tan solo para ellas, advertencia e inicio de ocultas realidades. Recorre luego el peregrino la rectitud de la calle Mayor. Va en busca de Santiago Belch, de Santiago el Negro, peregrino acogido en esta iglesia de pórtico serio y lobulado. Ya no es negro, que así lo restauraron y así quedó. Este es su nuevo aspecto, esta su sonrisa vieja y expectante. Entonces sigue el camino y ve casas con capiteles llenos de culebras. Y ya enseguida, el puente hermoso de la Reina. Llega el anochecer. Se detiene, observa el agua del río,
los aproados tajamares. Espera. Había víveres y contempla los remansos del agua. Entretiene así la espera. Aguarda para escuchar las 40 campanadas que todavía hoy se tocan para avisar al caminante de la vecindad de las tinieblas y para decirle de la necesidad de dirigirse en busca de cubierto al que acogerse y decidir luego los pasos. Solo entonces. Reemprendido el peregrinaje, está ya el caminante en lo alto de Cirauqui, en la iglesia de San Román. Baja por la calzada romana y observa por dónde han de seguir sus pasos. El puente roto, la calzada tal cual era y la carretera que de nuevo rompe la línea que también él se había trazado. Está ahora cruzando el puente sobre el río Salado. Baja y bebe. Recuerda a Américo Picot y a sus avisos sobre la peligrosidad deletérea de estas aguas. Recuerda que, río arriba, desollaban los caballos que, osados, las bebían. Resuenan aún los ecos de sus voces animales. Y el camino acerca ya al viajero de sí mismo hacia Estella, allá en el horizonte todavía. Le espera en la ciudad que albergó reyes el capitel que dice de Roldán y sus hazañas, el palacio que habitaron testas coronadas. Estella es una vieja ciudad en la que se superponen testimonios arqueológicos de diferentes edades. Pero sobre todo Estella es una ciudad medieval que alcanzaría su mayor esplendor coincidiendo con el del Camino. De esa etapa de su pasado histórico se conservan aún numerosas muestras arquitectónicas, dos de ellas en esta plaza. El Palacio de los Reyes, insigne ejemplo de románico civil, y la iglesia de San Pedro de la Rúa, al final de esta escalera que nos lleva. Y en el interior de San Pedro, el espacio se organiza alrededor del aire. Ahora ya no hay puertas, ya fueron traspasados todos los umbrales, y la luz se vuelve alrededor de los fustes inclinados, y todo gira en espiral alrededor de no se sabe qué galaxia peregrina sin salir apenas de este claustro.
Y el puente que siempre sostuvo pasos jacobeos sobre el aire y sobre el agua, conduce ahora al caminante a San Miguel, la iglesia extrañamente restaurada o protegida, al pórtico que puede ser el más completo y sencillo cómic del camino, un hermoso tebeo del románico, que era afán pedagógico didáctico el que movía a los artistas a enseñar con imágenes al pueblo analfabeto las verdades que el pueblo iletrado no leía. Y llega a Irache el caminante. Allí le han dispuesto el vino, que fue universidad el monasterio no hace de ello todavía muchos siglos y en algo se le ha de notar. No solo en el barroco jesuítico, sino también en las mejoras sustanciales que la hidrodinámica, también la enología, nos regalan respecto del arte de catar, aunque sea por la breve y de este modo. No se sabe si fue este de la cata, arte que practicó San Beremundo, aquel que alimentaba peregrinos y que un día se descubrió lleno de flores y de ramos, cuando, sorprendido infraganti, mintió así para que el milagro pudiese ser obrado y la mentira resultase un pasaporte hacia la gloria, que ya se ve que el mentir tiene sus flores. Y se aproxima ya la transición de los altos espacios a otros más bajos y acaso más abiertos. La transición de las puertas y los claustros a tierras llevaderas y de buen cavar, de colinas más suaves e incluso blandas, que anuncian la vecindad ya no lejana del río. Llegado aquí, el peregrino recupera la nostalgia y añora el calor del hogar. Escucha los ecos de las voces, el juego lento de los niños, el olor del pan, los rumores todos de la calle. Llegado aquí, recupera la nostalgia. Se para y escucha el ir y el venir de la pelota. Suena aquí como las voces de los niños, seco y fuerte, y como en ningún otro sitio sonaría. Hombre, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿No muy lejos o qué? Pues desde bastante, desde Somport. ¿Y eso dónde cae? Es Francia, ¿no? ¿No es Francia eso? No, ese es el paso de entrada. De Ah, el paso de entrada de... Aragón. por Navarra. No, por Aragón. Ja, y además, y fumando, ¿eh? Claro, fumando Hombre, ahora. pero hombre... Y descubre que siempre hay en el camino una voz amiga que se acerque y sepa conversar despacio. Que cansado, vaya, cansado. Un poquito, sí. Las palizas no nos pegamos, antes no nos pegábamos, pero ahora ya no
esas cosas no nos pegamos ahora, porque soy de aquellos ya de la guerra. Y en Viana, el Camino de Santiago abandona tierras navarras y se va cruzando el Ebro. Esta ciudad, concebida como un bastión vigilante y fronterizo, alberga entre su recinto amurallado numerosas muestras de un pasado esplendor, entre las que destaca por su monumentalidad la Basílica de Santa María.